necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas. Claro que sí, buenas tardes hermanos, otra vez aquí con esta bendición tan maravillosa de poder venir y compartir la palabra de Dios con ustedes. Realmente es un gozo, no podría describir lo que se siente en mi corazón, el tan gran privilegio de poder entrar a sus hogares y compartir esta palabra maravillosa con ustedes. Realmente es bello y es un regalo muy maravilloso de Dios. El poder tomarnos el tiempo para poder preparar la comida espiritual para ustedes, eso es un regalo que no tiene precio, hermanos. Por eso precisamente les agradezco por su sintonía a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo en todas las partes en las que llega esta señal, y también a los hermanos que nos están mirando a través del internet en todas partes, ¿no? Hemos estado tocando un tema muy poderoso, un tema muy hermoso que ha traído, yo lo sé, libertad a muchas de las personas que a través de la palabra hemos ido viendo la necesidad imperante que hay de poder aprender esta palabra y darnos cuenta. Estábamos desarrollando este tema y llegamos al punto porque estamos hablando del tema de qué es la fe, pero es muy difícil el poder continuar porque la fe es lo que activa el poder de Dios, y si tú no te sientes merecedor o sientes que no puedes activar el poder de Dios porque Dios no quiere que lo hagas, aun cuando la palabra lo dice, entonces no vas a poder. Entonces, muchas veces lo hacemos porque pensamos que cuando el enemigo nos está atacando, nosotros tenemos el poder de activar el poder de Dios a través de la fe y repeler el ataque. Pero si tú piensas que ese ataque viene de Dios, difícilmente vas a poder hacerlo. Por eso nos tomamos el tiempo y estamos acá hablando acerca de Job. Y vamos a continuar con este tema, un tema muy, muy importante. Pero antes vamos a hacer una oración, mi hermano, para creerle a Dios que esta palabra va con el propósito que fue enviada y que es enviada y que ha sido enviada. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque estamos en este lugar, Señor, con el propósito de crecer, de alimentarnos de tu palabra maravillosa, gloriosa, y que podamos, Padre de la gloria, nosotros, Padre, ser efectivos con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta vida, Señor, mientras llegamos ante tu presencia y disfrutamos de ti allá, Señor. Pero aquí nosotros somos tus manos, somos tus pies y queremos ser lo más efectivo posible. Por eso, Padre de la gloria, es que en este momento le creemos a tu palabra que va con el propósito con el que fue enviada, que es a alimentar nuestro espíritu para que vaya creciendo y fortaleciéndose y podamos seguir desarrollándonos, Señor. Te queremos agradecer por tu espíritu maravilloso que a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos limpió, nos has permitido que seamos sellados con tu espíritu, quien asimismo nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el maestro que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones. Por eso te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por tu espíritu bello, y asimismo mengo en este momento para que sea Él, tu espíritu hermoso, el que nos dirija en este estudio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces vamos a continuar con la semana pasada estábamos viendo y dándonos cuenta que muchas de las veces nosotros lo que tenemos en nuestra mente es la causa de lo que hemos tenido a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Entonces yo recuerdo desde que era pequeño, porque cuando tú vas creciendo y eres pequeño, desafortunadamente por eso hay tantas raíces de amargura en el alma de muchas personas, porque estas personas tuvieron una niñez muy, muy difícil y eso ha quedado grabado en su memoria. Y todas las cosas que ellos vieron en su alrededor son las cosas que ahora en las que se están desarrollando y muchas veces están a la defensiva por ese dolor y muchas de las cosas también que han sido programadas en nuestra mente. Yo recuerdo cuando era niño, muchas veces mi mamá, para asustarme, a veces cuando yo me andaba portando mal o cuando andaba haciendo travesuras, miraba pasar un policía y me decía, te va a llevar el policía.
Entonces yo ya después, en lugar de sentirme protegido por ellos, pues andaba con temor, andaba con miedo de ellos. Y muchas veces eso es lo que pasa, que te andan asustando y diciéndote cosas como Dios te va a castigar si te portas mal. ¿Ya ves? Y entonces muchas de las ocasiones eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces nosotros, a través del estudio de la palabra que hemos venido desarrollando por las últimas semanas, nos hemos dado cuenta que lo que había en la mente de Job, desafortunadamente, era un producto de quién sabe cuántos años de una relación con unos amigos que lo amaban y que lo querían y que querían lo mejor de él, pero que desafortunadamente no tenían una percepción de Dios, o sea, no conocían a un Dios directo, una revelación directa, sino tal vez por el oír. Yo me he dado cuenta de muchos, desafortunadamente, de muchos hermanos y de muchas personas que han conocido de Dios, pero nunca se han tomado el tiempo de leer la Biblia. Siempre han leído libros, han escuchado muchos mensajes, que es bueno, ¿no? Yo no te estoy diciendo que es malo, pero eso es un producto que viene de la Biblia. La persona que escribe un libro utilizó como base la Biblia. La persona que escribió un mensaje y te lo dio utiliza la Biblia. Entonces, así poco a poco tú vas desarrollando más que todo una fe a través de lo que tú has oído, pero no una fe de una experiencia que tengas por leer la palabra y una experiencia directa de Dios a través de la palabra. Entonces nosotros nos dimos cuenta que Job tenía los conceptos que tenía por la experiencia que él tenía, en el sentido de lo que la experiencia de solo oír, de solamente había oído de Dios. Entonces él empezó a desarrollar eso y habló eso. Entonces nos dimos cuenta la última vez que Dios Todopoderoso se le apareció en una forma de torbellino, a través de un torbellino, y le habló y le dijo una verdad maravillosa, que es la que vamos a tocar hoy, y vamos a tratar de terminar totalmente ya con lo que es Job y volver a entrar a lo de la fe. Pero vamos a lo que dice la palabra. Dice: el no tener sabiduría de lo que se habla es abrir una puerta al enemigo. El que no tenga sabiduría, el que solamente lo hayas oído, porque estás relegándote, estás teniendo una base en la arena, no una base sólida. Dice en Job 38:9, cuando Dios se le apareció a Job, le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Si te das cuenta, muchas veces un consejo viene sin palabras, sin sabiduría, y eso lo entebrenece. El consejo es algo que te va a hacer bien, algo que te va a hacer una ayuda, ¿no? Pero se oscurece en el momento en el que va sin sabiduría, ¿no? El que conozcas a Dios a través de lo que te dicen, sin que verifiques la palabra, puede hacer que tengas una idea errada de quién realmente es Dios, como le había pasado a Job. Y fíjate bien lo que eso te puede producir, porque eso le pasó también a Eva. Nosotros nos damos cuenta que cuando Adán recibió, oye bien esto, el consejo de Dios, dice, y lo que le podía suceder si desobedecía, o sea, una palabra directa de Dios. Dice Génesis 2, 16 al 17, dice: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que comieres, fíjate bien. Entonces viene el adversario y te ataca tu mente y trata de confundirte si no tienes el conocimiento directo. Por eso necesitas un conocimiento directo en la palabra, porque él trata de primero ver qué tan seguro estás y qué tan fincado estás, qué tan bien parado estás, ¿no? Entonces viene, y cuando trató de engañar a la mujer, más bien dicho, cuando le engañó, le dijo, dice: pero la serpiente, dice en Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no comáis de todo árbol. O sea, si te das cuenta, estaba él tratando de ver qué tanto sabía ella, a ver cuál era la base que ella tenía. Acuérdate que él sabía que Eva no tenía una revelación directa de Dios en el sentido que Dios se lo hubiera dicho, sino que Adán se lo dijo. Y en ese decir, por decir así, en esa transmisión pudo haberse algo que se quedó fuera, o pudo haber algo que ella no malentendió y no se tomó el tiempo para ver si directamente esas eran las órdenes de Dios. Entonces dice que, y si notamos también a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:1 al 11, cuando él fue tentado por Satanás, Satanás también le dijo: escrito está, utilizó las escrituras para ver qué tan firme estaba fincado, y le dijo:
escrito está que si te tropezares en piedra, Dios enviará a sus ángeles. Así es que tírate de aquí, le dijo, ¿no? Tírate, pues de todos modos va a enviar a sus ángeles. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios no tentarás. O sea, él estaba viendo que Satanás estaba transgiversando, doblando las escrituras en una forma, ¿sí me entiendes?, de poder hacer que nuestro Señor Jesucristo cayera. Pero el Señor Jesucristo le declaró claramente, o sea, si yo me llegara a resbalar y yo me llegara a caer, claro que Dios envía a sus ángeles, pero si yo lo hago tratando de probar algo, estoy tentando a Dios y eso no se debe hacer. Entonces, aquí él se dio cuenta de que el Señor Jesucristo estaba fincado en una palabra verdadera y real. Sin embargo, en la mujer no. En la mujer ella tenía un concepto diferente. Fíjate lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí está bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjate, aquí le agregó tocaréis. Es lo que te digo. Cuando tú te guías por lo que te están diciendo sin verificar si es una realidad, entra el problema que le puedes agregar o le puedes quitar, y eso al final de cuentas te va a causar un problema. En el caso de Eva, ¿cuál fue el problema que le causó? Es sencillo. Lo que le causó a Eva fue que cuando Eva agarró y dice que miró el fruto, después de que le dijo él, miró que el fruto era apetecible, lo agarró y lo tomó. Fíjate lo que pasó, lo tocó. En el momento en el que ella lo tocó, dijo, bueno, no pasó nada con que lo tocara. Claro, el problema no era en tocarlo. Entonces dijo, si no pasó nada con que yo lo tocara, pues, ¿qué va a pasar? Con que me lo coma. Pero ahí está en el concepto errado que ella estaba, porque ese no se trataba solamente de tocarlo. El Señor en ningún momento dijo que no podían tocarlo, dijo que no podían comerlo, que era diferente. Pero el concepto que ella tenía la llevó a que cayera todavía más rápidamente en el engaño de la serpiente. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de lo que te puede causar cuando tú te diriges solamente por lo que te guías. Desafortunadamente a Job eso era lo que le estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando Dios se le manifestó directamente a Job, sucedió lo siguiente. En Job capítulo 42, del 1 al 3, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Reconoció que el enemigo había oscurecido el consejo al ver que ellos no entendían de lo que hablaban. O sea, cuando tú te diriges a lo que te dicen, desafortunadamente tú no sabes si la persona que te lo está diciendo está afincado en la realidad o solamente en fantasías o solamente está escuchando de un Dios que ha escuchado. ¿Sí te das cuenta? Entonces dice, por tanto, dice, esto es impactante, dice, por tanto yo hablaba de lo que no entendía. O sea que él no tenía entendimiento, se da cuenta que no tenía el entendimiento y que lo que estaba hablando no era un entendimiento, sino que era una palabra sin sabiduría, sin tener una base firme. ¿Ya? Entonces dice, por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces él se dio cuenta del error en el que estaba, el haber errado, el haberse dado cuenta que solamente tenía una idea de lo que Dios le habían dicho quién Dios era. Y entonces Job continúa diciendo, fíjate, en Job capítulo 42, versículo 4 al 6 dice, oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás de oídas, oye. Aquí está lo importante, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy diferente cuando te dicen algo a cuando tú lo puedes ver con tus propios ojos y tienes la seguridad que así es. Ahora Job estaba viendo al Dios maravilloso, glorioso. En primer lugar, miraba que la existencia de Dios era una existencia substantiva, algo físico, algo tangible que Dios se le presentó. Eso era lo primero. Segundo, mis ojos te ven. Y ahora Dios le estaba enseñando. Él mismo le pide, enséñame. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero fíjate lo que dice la traducción de la Biblia en la versión de las Américas. Me gusta mucho que fue traducida por Lockman Foundation. Esta versión de las Américas me gusta, la traducción que tiene en esta área, te da un poquito más de luz. Dice, para entender este tema, en Job 42,
del 4 al 6, fíjate lo que dice: escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Si te das cuenta, quiere una enseñanza ahora directa de Dios. Dice, he sabido de ti solo de oídas. Fíjate, he sabido de ti. Lo que dice esta versión es importante. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Si te das cuenta, aquí está reconociendo que lo que sabía de Dios nuevamente era solamente por lo que había oído. Dice, por eso, fíjate lo que dice, en el 6 dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Se retractaba y reconocía que estaba equivocado, que lo que había dicho eran palabras oscuras sin entendimiento. Si te das cuenta, esta palabra me retracto en la Reina Valera dice me aborrezco. Es la palabra en hebreo que significa ma'ak, M-A-A-C, que significa negarse a sí mismo, despreciarse, aborrecerse, rechazarse a sí mismo, desaparecerse, bajar la mirada. Todo esto se relega a que él estaba retractándose, metiéndose de su error. O sea, ellos tenían una forma muy gráfica de hacer las cosas. Cuando estaban arrepentidos, se rasgaban sus vestidos y tiraban ceniza y silicio sobre ellos, dando a entender lo que habían hecho. Entonces, él con esta acción que estaba haciendo, estaba reconociendo que se había equivocado y que estaba totalmente arrepentido, tanto que no podía ni alzar su mirada a Dios. Pero si te das cuenta, aquí muestran que es más, los amigos de Job estaban equivocados. Aquí muestra que todo esto que él tenía y que conforme el tiempo se había ido acumulando en él, mostraba que ellos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque fíjate cuando habla en Job capítulo 42, verso 7 y dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos amigos y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Si te das cuenta, ellos no habían hablado lo recto. Ellos estaban hablando de un Dios destructor que destruía, que atacaba, que no le importaba si fueras justo o no justo, él te iba a castigar y que estaba totalmente atacando y golpeando a Job de una manera sin clemencia. Fíjate, dice, Job sostenía que las aflicciones eran inmerecidas porque él no había pecado y que no había pecado contra Dios. Sin embargo, sus amigos sin pruebas le acusaban de pecado, diciendo, no, Dios te está castigando. Dice, nunca maldijo a Dios ni blasfemó, aunque pensaba que esto venía de Dios. Aunque Job pensaba que esto venía de Dios, nunca maldijo a Dios. Eso fue lo que le hizo un siervo muy perfecto y amado de parte de Dios, por la firmeza que él tenía. Imagínate, esto, lo errado que Job estaba, le daba más crédito todavía a lo que estaba pasando, en el sentido a la firmeza que tenía Job en su amor a Dios, porque creía que venía de Dios y a pesar así retuvo su integridad para con Dios y lo siguió amando y alabando. Y entonces, por eso dice que Job no pecó. Sin embargo, los amigos de Job sí pecaron. Job en su desesperación buscaba la intervención de Dios y sus amigos aconsejaban a Job con una teología totalmente humana y sin sabiduría. No tenían sabiduría directamente de Dios. Como te puedes dar cuenta, y hablamos anteriormente, uno de ellos hasta tuvo un sueño y una visión de un espanto. Imagínate la teoría y la forma en la que estaban enseñando de Dios, dicen. Después de haber visto que estaban errados Job y sus amigos y reconocieron su error, ¿por qué se sigue predicando lo mismo? Fíjate, cientos de personas que han leído este libro de Job, que han estudiado la palabra acá en Job y se han dado cuenta, aquí está diciendo que Job y sus amigos estaban errados, que estaban equivocados. Sin embargo, siguen predicando el mismo mensaje y siguen poniendo a Dios como un monstruo. ¿Por qué no tienen la paciencia de Job y reciben la prueba que Dios le mandó? No fue Dios, fue el diablo. Y como dice, Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió Dios? Porque sabía que Job tenía el poder. Dios le había dado el poder, porque miramos que Dios iba a traer juicio contra los amigos de él por su actitud y por su pecado y la forma en la que estaban visualizando a Job. Y Job oró por ellos. Y cuando Job oró por ellos, dice que Dios, dice en Job 42:10, y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Fíjate lo que está pasando, hermano.
aquí cuando te pones a analizarlo, aquí está claramente que el mensaje que estaba dando, el mensaje, la percepción que Job tenía con respecto a Dios, estaba equivocada en muchos de los aspectos de lo que él creía y también los amigos. Sin embargo, esas mismas palabras que ellos reconocieron después que estaban equivocados, que Job mismo decía, yo de oídas te había oído, pero no, mis ojos no te habían visto, pero no tenía el mensaje directo tuyo. Esas mismas palabras las siguen predicando hoy en día, con la misma forma errada en la que Job estaba viendo cuando ya tenemos el final del libro y nos podemos dar cuenta y tenemos todo el libro para leerlo, que el que trajo estas pruebas hacia Job fue Satanás. Y que Job pudiera haber orado por sí mismo y sin embargo no lo hizo porque pensaba que venía de Dios. Si te das cuenta de lo que esto te puede traer, a Eva le trajo pensando de que al tocar el fruto, con eso iba a morir. Entonces lo tocó y dijo, bueno, ahora me lo puedo comer. Pero si te das cuenta la forma errada en la que ella pensaba, ¿por qué? Porque muchas veces percibimos a Dios solamente de la forma en la que lo oímos. Si tú, hermano, estás oyendo cosas, estás oyendo mensajes, estás escuchando la palabra de Dios, siempre verifícalo en la palabra, ve y léelo. No tomes lo que la palabra te está diciendo, lo que te están diciendo como un hecho, hasta que tomas lo que la palabra te dice y tú lo puedes verificar y lo puedes leer, hermano. Fíjate, Job, si te das cuenta aquí donde dice, y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas. Oye esto, que habían sido de Job. Dios se las había dado, no se las había prestado. Él se las había dado. Entonces él en lugar de quitar, él le multiplicó. El que le quitó fue Satanás. Porque él siempre multiplica, Dios te multiplica. Él mismo le dijo al hombre, creced, fructificad y multiplicados. Pero si te das cuenta, entonces Satanás le había robado. ¿Por qué? Porque él hace su trabajo bien. Él vino a matar, robar y destruir. Y la palabra dice que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Ahora, hasta cierto punto Job tipifica a Cristo. ¿Por qué? Porque tipifica el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo resistió el sufrimiento con paciencia y confianza de Dios. En Hebreos 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor muy misericordioso y compasivo. O sea, que el Señor Jesucristo, a pesar de la prueba dura que estaba pasando y que no era Dios, entonces, sin embargo, Él vino a morir por nuestros pecados, a pagar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y al Él querer ocupar nuestro lugar, al venir a ocuparlo, Él iba a pasar esta clase de sufrimientos. Pero fíjate, Él era tenido y por castigado de Dios. Jesucristo, al igual que Job, como sus amigos lo visualizaban y pensaban que Él era culpable de lo que estaba pasando y que era un sufrimiento que era paga de lo que Él había hecho. Así también miraban a nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, 3 al 4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate lo que dice el verso 4 en Isaías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que las personas que lo estaban mirando a él siendo crucificado, las personas lo miraban porque la crucifixión era como pagaban los criminales. Y él estaba siendo crucificado y la gente lo había visto y lo quería condenar cuando él era inocente y él no había hecho nada. Poncio Pilato mismo dijo, yo me lavo las manos de la sangre de este inocente, porque él sabía que Jesucristo era inocente. Entonces lo mismo le estaba pasando a Job, lo estaban acusando de que Dios lo estaba castigando y no fue así. Y nosotros estamos viendo que Dios no le pudo haber hecho eso a su hijo. El pecado fue el que cuando nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados en la expiación, fue que él fue visto como criminal, pero él no había cometido delito alguno. Entonces esto es lo que nos enseña Job. Y eso es lo que quiero que nos tomamos el tiempo para nosotros poder compartir todo esto de Job, para que nos diéramos cuenta de que Dios no es el monstruo que nos han pintado a través de lo que oímos. ¿Por qué? Porque leíamos en Hebreos
11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque primero hay que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si te das cuenta, a Job le multiplicó las cosas, porque él le fue fiel a Dios, aún pensando que eso venía de Dios, y no venía de Dios, venía de Satanás el ataque. Así, hermano, nosotros tenemos que entender que la palabra dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, y tenemos que aprender a ver esas tarjetas de identificación y darnos cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tenemos que ponernos y pararnos firmes en la palabra de Dios, de creerle a Dios y utilizar ese poder que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones, hablando de principados y potestades. Entonces, si Dios te ha dado ese poder, tú tienes que entender que las cosas malas que te vienen no pueden ser de Dios, pueden ser tal vez de tus malas decisiones, pueden ser tal vez de malas decisiones de otros, pueden ser del mundo en el que vives, puede ser tal vez de cierto tipo de problemas o personas que tal vez no les caes bien, o en fin, cualquier tipo de cosa puede ser, o puede ser directamente del enemigo que está influenciando en cierto tipo de áreas para atacarte. Pero recuérdate que tú tienes el poder de Dios y que lo puedes activar a través de la fe. Entonces es a través de la fe donde puedes activar ese poder, y es lo que estamos estudiando y lo que vamos a ir desarrollando. Y ya la siguiente semana nosotros vamos a empezar otra vez a entrar de nuevo en lo que es la fe. Y vamos a estar viendo que la palabra dice: lo que no es de fe es pecado. Y vamos a estar leyendo Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí retomamos el camino otra vez de lo que es la fe, y miramos una de las áreas donde está diciendo que es pecado lo que no proviene de fe. Pero bueno, hermano, gracias por tu atención, que el Señor te siga bendiciendo grandemente, y te espero el siguiente lunes a las 6 de la tarde otra vez. Que el Señor te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de valor. cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad.